la sección de cada miércoles donde tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Ángel González Medina, 809-682-9850. Son las líneas de contacto acá en Cátedra Médica. ¿Ah? Así que ustedes tienen la oportunidad de conversar, de preguntar. Usted se hizo unos análisis y quiere que el doctor pues le comente. Se hizo un ecocardiograma, un electrocardiograma, los laboratorios, los medicamentos, todo de cardiología con el doctor Ángel González Medina. Así que, doctor, estamos ya en corazón y solo corazón. Adelante. Bien, pues hoy vamos a hablar básicamente de una condición que aunque es poco frecuente, pero es muy importante que la población la conozca, y no solamente la población general, sino también los médicos, porque es una afectación o una condición que afecta fundamentalmente niños, pero que puede derivar a complicaciones que se reflejan en el adulto. Usted dice, ¿verdad?, que esta enfermedad, la enfermedad de Kawasaki, primero quisiéramos saber qué es la enfermedad de Kawasaki, y nos acaba de decir que es más frecuente en niños. O sea, que tiene un componente, supongo, me huelo, me parece, un componente congénito. ¿Aparece en el momento del nacimiento o no? No. Es una enfermedad adquirida. ¿Se adquiere? Se adquiere. Ok. Lo que todavía no se ha podido demostrar claramente cuál es la causa. O sea, en el momento del nacimiento no está presente. No está presente. No. Bien. Se adquiere, pero no se han establecido las causas. Las causas definitivas. Okay. La mayoría de los autores plantean que se debe a una respuesta de tipo inmunológico, es decir, o sea, nuestro cuerpo agarra y reacciona a algo. Exacto, a un virus o a una bacteria, o a factores del medio ambiente que pudieran inducir a ese trastorno. Enfermedad que fue descrita no hace mucho tiempo, si lo vemos en el tiempo, ¿verdad? Fue descrita por primera vez en 1967. 67. Por un pediatra japonés, Tomisaku Kawasaki, que fue el que escribió el primer caso. Y obviamente todos los que hemos pasado por la escuela de medicina y que leímos en alguna vez esa condición, principalmente yo me interesé muchísimo. Tan es así que recuerdo que había un caso en un programa de aquel canal que era Lifetime Medical Television, y lo exponían para que tú hicieras el diagnóstico. Yo recuerdo que iba pues un síndrome de Kawasaki, porque no es una enfermedad común, es poco frecuente, no hay tantos casos registrados en la literatura, y probablemente se debe a que puede pasar desapercibido, porque se puede confundir con otras infecciones, especialmente infecciones o procesos inflamatorios, porque la enfermedad puede parecerse a un sarampión, puede parecerse a cualquier enfermedad de tipo eruptiva, a la fiebre escarlatina, se puede confundir con la artritis juvenil por sus manifestaciones, y hasta con otro tipo de trastornos inflamatorios que afectan al niño, particularmente cuando hay ganglios linfáticos presentes inflamados, porque la enfermedad se caracteriza fundamentalmente por lesiones que aparecen en las membranas mucosas, en la piel, y agrandamiento por inflamación de los ganglios linfáticos. Por eso se le llama síndrome mucocutáneo ganglionar. Ok, entonces eso entra en juego con otras enfermedades que pueden producir un rash cutáneo, una erupción cutánea asociado a fiebre, con el aumento del tamaño de ganglios, especialmente en el cuello o en otras partes del cuerpo, como son las enfermedades infectocontagiosas de los niños. Ok, entonces estamos hablando de la enfermedad de Kawasaki. Usted dice que esta enfermedad se caracteriza por lesiones a nivel de las mucosas. O sea, tenemos acá la boca, la cavidad oral, la bucal, las conjuntivas, a nivel de los ojos. Y en algunos niños también puede aparecer enrojecimiento de la piel y descamación, erupción en las áreas genitales. En las áreas genitales. Entonces, la piel en forma general también se puede ver afectada, esa erupción. Claro. En la mayor parte del cuerpo, aunque se concentra generalmente en las manos, en los pies y sobre todo en la parte superior, tórax y abdomen. Ok, también habla de los ganglios linfáticos. Tenemos que estas estructuras
que forman parte de las defensas, son órganos linfoides. Los ganglios tenemos en todo el cuerpo, pero los más conocidos a nivel del cuello, claro, ¿verdad? A nivel de la región inguinal. Entonces hay un agrandamiento de los ganglios linfáticos. Sí, que generalmente los familiares, las madres, los padres y todo el que conoce siempre se preocupa mucho porque tú sabes que los ganglios linfáticos también se inflaman en presencia de cáncer, de leucemia, claro, de linfoma. Claro. Y cuando persisten esos ganglios que se quedan grandes, todo el mundo anda muy preocupado de qué se trata, y es que esos ganglios pueden infartarse y quedarse de tamaño grande, quedarse así de por vida. Esta enfermedad, el gran problema, como te dije, es que no es una enfermedad que, como es poco común, la gente puede pensar en principio que fiebre y erupción puede ser un dengue, puede ser un sarampión, puede ser una rubeola por los ganglios, puede ser hasta una varicela u otras infecciones que pueden producir un rash. Si fuera una enfermedad que apareciera fácilmente en la edad adulta, pues todavía fuera más confusión, porque tú pudieras confundirla con cualquier otra enfermedad que puede producir este tipo de síntomas. Tan es así que lo que vemos básicamente es enrojecimiento de los ojos sin secreción. O sea, los ojos están secos, pero enrojecidos. Pero están bien rojos. Exacto, bien rojos, con esta erupción en la piel, que posteriormente puede haber descamación de la misma, inflamación de las manos, con esa erupción roja en las manos y en los pies, con inflamación, dolores articulares, que eso hace que se pueda confundir con otros procesos u otras enfermedades. Y por supuesto la presencia de los ganglios linfáticos, enrojecimiento de la lengua y de la garganta, los labios están enrojecidos y a veces un poquito estrellados. Entonces, si tú no piensas en esa posibilidad, difícilmente lo encuentras. Doctor, la enfermedad de Kawasaki usted dice que es más frecuente en niños. ¿Entre sexo de varón y hembra, alguna diferencia? Sí, se considera y se ha establecido que en los varones es más frecuente que en las hembras. Por fin, entonces hay una enfermedad que es más frecuente. Nos tocó. Nos tocó. ¿Y en qué rango de edad, doctor, es más frecuente encontrar la enfermedad de Kawasaki? Vamos a ver si hay alguna pregunta con relación al tema o en términos generales. Vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. Buenas. Adelante. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina y hablamos de cardiología, todo lo relativo al corazón, a la presión arterial, a la insuficiencia cardíaca, a los laboratorios, todo lo relativo a un cardiólogo, pues usted tiene la oportunidad de conversar con el doctor Ángel González Medina. Le preguntaba, doctor, el rango de edad en el que aparece esta enfermedad, la enfermedad de Kawasaki, y los efectos que tiene con el corazón. La mayoría de los casos se han registrado en niños por debajo de los 5 años de edad. Es muy rara en jóvenes o en adultos. Uno de los primeros casos que se reportó hace unos años fue un joven de 28 años de edad, que no es lo común. Y como ya habíamos dicho, no solamente hay diferencias, sino que como esta enfermedad se descubrió por primera vez en el Asia, en Japón, se creyó en principio, porque la mayoría de los casos en principio fueron diagnosticados en las islas del Pacífico, Hawái, Filipinas, Japón, Corea, pero la enfermedad puede estar presente en cualquier parte del mundo, y esto es importante. O sea, pero hay una tendencia mayor en la etnia de los asiáticos, ¿verdad? Ahí es donde más se han reportado los casos, pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno cree eso, y es que se nos van los casos por debajo de la puerta, como digo yo. Esto tiene mucha importancia. Fíjate que además de las manifestaciones que yo señalaba, hay otras manifestaciones clínicas que puede tener el paciente, como son la diarrea, vómitos, irritabilidad. Y esto hace que incluso podamos hasta confundir. Pero se establece que si aparecen por lo menos un pacientito con un niño con fiebre, con 4 tipos de 4 de estas manifestaciones clínicas, debemos sospechar el diagnóstico. Se establece claramente inclusive que cuando un niño tiene fiebre de más de 5 días, con una erupción, se debe, sobre todo fiebre alta permanente, se debe sospechar la presencia de un síndrome de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki. Esto es muy importante porque esta enfermedad, que aparentemente es benigna porque ella va
a curar en los próximos 15 días aproximadamente, o sea, como tarde. Sin embargo, puede dejar secuelas. Y esas secuelas fundamentalmente se producen en el sistema cardiovascular, porque esto va a causar inflamación en los vasos, especialmente en los vasos de mediano calibre, pero sobre todo de manera muy específica en las arterias coronarias, formando no solamente produciendo inflamación, sino dañando la estructura de estos vasos, provocando aquellas lesiones que se conocen como aneurismas o microaneurismas. Y esto hace que la sangre se estanque en el territorio de estos vasos, incluso se puedan formar coágulos y tener un evento cardiovascular en el futuro a partir de un coagulito que se formó ahí y se fue al territorio de la microcirculación del miocardio. Además, produce inflamación del miocardio, y esto es importante, y puede producir también trastorno del ritmo como consecuencia de este daño estructural. Aunque los pacientes generalmente pueden, ¿verdad?, evolucionar bien y quedar más con las afecciones de la arteria coronaria, aunque algunos casos pueden quedar como lesión del miocardio y entonces comportarse como una miocardiopatía crónica. De todas maneras, fíjate lo importante, tú recuerdas que ahora, recientemente con la pandemia, sobre todo en los Estados Unidos, hubo un brote sobre todo en niños, cientos de casos de niños con COVID, que tuvieron manifestaciones que se le llamó un síndrome similar al Kawasaki, el famoso Kawasaki-like, porque tenía las mismas manifestaciones clínicas. Y obviamente, mientras más temprano se diagnostique esta situación, mucho mejor, porque si se diagnostica temprano se puede tratar a tiempo y evitar o retrasar o reducir los daños que puede producir a nivel cardiovascular. Esos daños, doctor, que usted menciona, que pueden quedar como secuela de la enfermedad de Kawasaki, ¿el niño que ya pasó el proceso lo presenta en la edad adulta o lo presenta en la misma etapa de la niñez? No, los daños quedan. Ahora, las secuelas sí podemos verlas más tardíamente. Hay pacientes de edad que han tenido manifestación clínica. Recuerdo un paciente que tenía manifestación clínica de angina y cuando le hicimos el cateterismo estaba lleno de microaneurismas, o sea que probablemente tuvo un síndrome de Kawasaki en su infancia, ¿no? O también eso crea un poquito de controversia porque también conocemos los pacientes que nacen, que es el caso que presentaba Mauri ahorita, sí, de pacientes que pueden nacer con lesiones de tipo aneurismática congénita, que las arterias parecen como especie de, se le llama amorcillamiento. Sí, parece un rosario. Exacto, parece un rosario. Porque llega de microaneurisma y eso repercute en el futuro en la medida que además van apareciendo otros factores de riesgo y eso va favorecido por los trastornos de la coagulación, que es lo que probablemente pasó en algunos niños que tuvieron COVID. Roberto Lafontaine. Ahora, doctor González, las personas se enferman por algo. Las enfermedades no andan así de qué cosa, o sea, salieron. Con esta enfermedad de Kawasaki, y en función de eso se hace la promoción. No está ligada a ningún grupo determinado, ningún grupo laboral, clase social, o sea, a nada que se sepa. No, epidemiológicamente no ha sido bien estudiado. Ahora la diferencia es étnica. O sea, de que la mayoría de los casos reportados han sido en las islas del Pacífico. Japón, Corea, Filipinas, Hawái. Y obviamente se han visto casos, en nuestro medio se han visto casos, pero no es común. Como decía, puede ser que tengamos más casos, pero como la enfermedad evoluciona y se mejora el paciente. Y pues se puede confundir también. Claro, cuando tú ves a la casuística a nivel de adultos en nuestra población, no vemos esos casos así porque debiéramos tener más casos cuando se le hace cateterismo y no es tampoco tan frecuente encontrar estas lesiones aneurismáticas en las arterias coronarias. Doctor, entonces, si pudiéramos establecer en los casos que se han registrado en pacientes adultos, ¿se complican más los adultos que los pacientes pediátricos con esta enfermedad? Sí. Esos casos que se han reportado generalmente se han descubierto porque hacen la complicación y pueden tener un evento cardiovascular, incluyendo un infarto, incluso muerte. Muerte porque se produce un coágulo que se desprende y se va hacia el territorio de la microcirculación del miocardio, del corazón. Esto provoca un infarto que puede asociarse con una muerte súbita.
esto es obvio. Y por eso muchas veces ya estas lesiones a nivel de la coronaria se detectan ya más tardíamente, porque generalmente en el niño no van a producir tantos eventos que sí lo pueden provocar, sí lo pueden provocar. Doctor, entonces usted decía que de las manifestaciones que tiene esta enfermedad en el paciente está el tema de las erupciones en piel. ¿Por estas erupciones podría llegar a ser contagiosa la enfermedad o no? Hasta ahora se ha demostrado que no hay una relación contagiosa de persona a persona. Por eso se considera que es más como una respuesta inmunológica, una respuesta del organismo frente a una agresión externa, que uno piensa generalmente, y se han asociado virus específicamente con esta enfermedad. ¿Virus? Sí. ¿Cuál virus? Los enterovirus básicamente son los que más se han asociado. Grupos específicos de enterovirus. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062. Usted hoy tiene la oportunidad de hacer cualquier consulta de tema de cardiología con nuestro querido doctor Ángel González Medina. Además, tiene la opción de poder escribirnos a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí tenemos una transmisión en vivo y un chat en donde usted puede dejar sus comentarios, sus preguntas. Y aquí el equipo y el doctor estamos pendientes para poder dar respuesta a cualquier inquietud que usted tenga en el día de hoy. Entonces, doctor, usted decía que como consecuencia de la enfermedad de Kawasaki pueden quedar secuelas a nivel cardiovascular, trastornos del ritmo, daño al miocardio. ¿Cuáles son las enfermedades específicas a nivel cardiovascular que están asociadas a esta enfermedad? No, lo más común es la afección de las arterias coronarias. Okay. Eso es lo más común. Los trastornos de ritmo... ¿Hay más frecuencia entonces, doctor, con el paciente que padeció enfermedad de Kawasaki de infartos? Obviamente que sí, porque ese paciente va a tener un riesgo ya, adicional a los otros factores de riesgo. Y un dato importante, que lo que tú decías, o sea, los trastornos de ritmo generalmente lo vemos más en la fase aguda, por la inflamación del miocardio. Y puede quedar algunos casos por inflamación de ese miocardio, como una dilatación del corazón, ya con una insuficiencia cardíaca que puede manifestarse más tarde. Lo más común sí son la lesión de las arterias coronarias, que uno siempre, cuando aparece una persona joven, uno siempre está sospechando que pudiera ser esto, o que pudiera ser una anomalía congénita de otro tipo, y siempre hay que pensar en esta posibilidad y se preguntan si ha tenido alguna erupción propiamente dicho. Cuando hablé ahorita de los enterovirus es porque se ha descrito también en enterovirus el llamado síndrome mucocutáneo ganglionar, que se considera también que si eso no es un Kawasaki específicamente. Claro, así se mencionaba antes, porque en la medida en que la medicina ha ido avanzando, que toda la tecnología, que tenemos más disponibilidad de procedimientos, hoy, si tenemos esa sospecha, es mucho más fácil. Si un niño tuvo una enfermedad que uno sospecha que es una enfermedad de Kawasaki, que pudo haber dejado una secuela, pues ahora podemos hacer una angiotomografía, una tomografía donde pudiéramos ver ese tipo de lesiones. Entonces, doctor, si llega, usted dice, un paciente joven con estas lesiones en las arterias coronarias, usted dice la principal sospecha es que haya tenido una enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo se disipa esa sospecha? ¿Qué tipo de estudios se realizan al paciente para poder determinar si realmente ha sido la enfermedad de Kawasaki la causante de este daño a nivel coronario? Cuando tú ves al paciente adulto ya es muy difícil. Es difícil. Porque si tú no puedes correlacionar lo que pasó, o sea, que para poderlo correlacionar exactamente, claro, cuando uno ve las lesiones de microaneurisma, pues uno dice, bueno, tiene que ser una enfermedad de Kawasaki, porque claro. Como que no es lo que está descrito totalmente en la afección congénita de lesiones aneurismáticas, que son lesiones de mayor tamaño. Entonces ahí tú lo puedes establecer. En el caso ya de la enfermedad en el niño, hay algunos test diagnósticos que se pueden hacer, pero no son específicos. Básicamente, análisis clínico de rutina, donde tú tienes datos de inflamación, tú tienes en ese niño que tú tienes evidencia biológica, es decir, por laboratorio, de que hay inflamación y de que hay aumento del nivel o concentración de leucocitos, es decir, de glóbulos blancos, pues eso apoya mucho a la probabilidad si tú tienes las manifestaciones cutáneas. Obviamente, si tú haces un electrocardiograma y encuentras hallazgos o un ecocardiograma que te pueda inducir de que algo está pasando, entonces eso aumenta la sospecha del diagnóstico.
La enfermedad es una enfermedad que evoluciona, Ok. que puede evolucionar en diferentes etapas. Ok. Exacto, diferentes fases. Una primera fase que se define como fase aguda, que es la fase febril, con la erupción cutánea. Una fase subaguda, que cutánea con los ganglios, la lesión de las mucosas, en la que ya se va desapareciendo esto y entonces comienza la descamación de la piel. Los ganglios comienzan a disminuir de tamaño, duelen menos, etc. Y además, las otras manifestaciones clínicas también comienzan a desaparecer, como el dolor articular, la irritabilidad, la diarrea, el vómito, la misma fiebre. Ya no es la fiebre tan intensa que tiene desde el principio. Y luego viene una etapa crónica, que son estas secuelas que pueden quedar a nivel cardiovascular. Las lesiones articulares o la inflamación articular no deja secuelas. Que eso es muy importante cuando, por ejemplo, si tú tienes una confusión de que pudiera ser una artritis juvenil, Sí. entonces la artritis juvenil sí deja secuelas. La artritis juvenil deja secuelas, pero ya por un tipo de artritis que puede dejar lesión en las articulaciones y que es diferente también a la fiebre reumática, que no deja secuelas a nivel articular. La artritis juvenil sí, y por eso hay niños que quedan con cojos, con limitaciones en alguna articulación, que es diferente. Entonces, en este caso no, se inflaman las articulaciones, tiene inflamación, se ven los enrojecimientos, hay dolor, pero no va a quedar secuelas articulares tampoco. Bien, hoy estamos conversando con el doctor Ángel González Medina. Hablamos sobre la enfermedad de Kawasaki y sus efectos sobre el corazón. Doctor Lafontaine tiene una inquietud. Mire, yo tengo que reconocer que me ha dejado desarticulado. No encuentro la preguntita que le gusta a Liz. Mira, ¿se ha diagnosticado aquí en Santo Domingo, en República Dominicana? Creo que sí, aquí se han diagnosticado casos. Los pediatras la ven muy frecuente. No, frecuente no. Es raro. Es raro. Es raro. Y es lo que te digo, a veces tú te quedas con la sospecha de si era o no era. Porque no hay un dato en este momento todavía desde el punto de vista de laboratorio que tú puedes decir, mira, aquí está. ¿Por qué? Porque una enfermedad parece definitivamente de tipo autoinmune. Es lo que pasa con la fiebre reumática, por ejemplo. Y la fiebre reumática puede pasar desapercibida. Y si no te deja una secuela cardíaca, que ahí es más evidente porque se puede detectar por la ocultación. No hay que esperar a hacer un cateterismo en la adultez, sino que si te deja una secuela lo vamos a ver en el ecocardiograma. O sea que es mucho más fácil. Pero tiene hasta cierto parecido, ¿verdad? Por los dolores articulares, la fiebre, aunque la fiebre reumática no tiene un rash de ese tipo. El rash que tiene es el famoso eritema marginatum, que es evanescente, es decir, que aparece y desaparece rápidamente, es decir, en 1 a 2 días se va. Entonces, por eso se dice que es la manifestación clínica de la fiebre reumática que menos vemos, porque cuando el pacientito lo traen ya tiene 2 o 3 días con fiebre y ya el eritema no aparece, o sea, desapareció. Y además aparece exclusivamente en la porción inferior del tórax y la parte superior del abdomen. Oye, qué complicada es la cosa. Bueno. Entonces, yo tengo el caso ya. ¿Y qué hago? Bueno, fíjate, es una pregunta sumamente importante. Lo primero es, antes de plantearte esto, es que llamar la atención a la población. Yo creo que es el mensaje más importante, que cuando tengan un niño que tenga más de 2 o 3 días de fiebre, con una erupción, acudan rápidamente al pediatra o al médico general si está en una población, y que el médico tenga la intuición de no pensar que se trata de cualquier otra erupción, sino hacerlo ver por un pediatra, porque precisamente mientras más temprano se actúe, menor probabilidad de que la enfermedad deje secuelas. O sea, perdón, los síntomas son 2 o 3 días de fiebre No. inespecífica con una erupción. La fiebre puede durar generalmente 5 o más días, pero promedio 5 días. Entonces, generalmente los procesos virales no te dan fiebre tan prolongada. No. Entonces, si tienes más de 3 días o más con fiebre, puedes llevarlo al pediatra. Y si tienes erupción y esa inflamación articular, o sea, suponiendo que aparezcan por lo menos 4 de las manifestaciones más comunes, porque quizá el médico se le olvida palpar y encontrar ganglio, no lo buscó. Tú sabes que ahora la mayoría de los niños se considera que deben estar vacunados contra la rubeola. Sí. La rubeola es una de las enfermedades que no solamente tiene un rash, sino que aparecen ganglios, sobre todo ganglios retroauriculares en el cuello, que son muy característicos, que cuando tú lo encuentras, inclusive
niños que después de vacunarse contra la rubeola pueden aparecerle los ganglios y aparecerle el rash, como si fuera una forma es decir, frustrada de rubeola. Entonces, mientras más rápido se piense, mejor, por dos razones. En primer lugar, porque estos niños se ha encontrado que si tú le das aspirina, le va bien, pero hay que tener cuidado porque, primero porque reduce la inflamación, baja la fiebre y ayuda. Porque a la enfermedad parecerse a otras enfermedades, como la varicela, por ejemplo, puede causar síndrome de Reyes la aspirina. Es una complicación del abuso de la aspirina. ¿Qué es eso, doctor? Síndrome de Reyes es una afección hepática. O sea, tiene un efecto en el hígado. En esos pacientitos, y puede terminar con una encefalopatía hepática y es muy peligroso. Entonces hay que estar muy seguro antes de dar aspirina a estos niños, porque si bien es cierto que le va muy bien darle aspirina, hay que tener cuidado descartando otras patologías. Y tú puedes esperar, por ejemplo, una varicela, en 24 horas ya las vesículas, las ampollitas comienzan a aparecer, o cualquier otra enfermedad como sarampión, rubeola, etc. ¿Qué ocurre? Rubeola y sarampión generalmente 3 días, y ahí comienza a cambiar la erupción. Si tú haces el diagnóstico y piensas que es eso y estás viendo la evolución de ese niño, lo ideal, el tratamiento que corresponde es administrar gamma globulina. La administración de gamma globulina frena rápidamente la enfermedad y puede evitar las secuelas. Y el paciente evoluciona rápidamente hacia la normalidad. ¿Y ese tipo de medicamento, doctor, debe administrarse al paciente ingresado o de manera ambulatoria? ¿El paciente puede utilizarlo en casa? ¿Cómo se da ese manejo? Se pudiera usar porque es una inyección, es un frasquito con una inyección, pero como se usa a veces por más de un día, entonces lo preferible es que se ingrese. Y si hay facilidades... La misma gamma-globulina que uno conoce, la globulina antietánica. Sí. El objetivo... la gamma-globulina humana. No, por eso te digo, especifica. El objetivo entonces de colocar este medicamento es poder bajar la inflamación. ¿Cuál es el efecto que tiene en el organismo del paciente? Se considera que contrarresta, ¿verdad? Sí. Todo el proceso, porque es una respuesta a ese trastorno inmunológico, la inmunoglobulina. Entonces contrarresta sus efectos y evitaría también la secuela de la enfermedad, siempre que usted no actúe tarde, cuando ya se hayan producido las lesiones. Claro, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor Ángel González Medina en este miércoles del corazón.